Cuando hablamos de seguridad, lo primero que pensamos es lo que ocurre dentro de la cabina. Pues no es así. En aeronáutica, la seguridad depende de todos y cada uno de los eslabones que consienten que un aparato puede estar en vuelo. Si yo soy un comandante o un piloto y solo me preocupo de la seguridad mientras estoy volando, dejando de lado todo lo demás, si no comunico mantenimiento a las cosas, si no hablo con mantenimiento y entiendo sus dificultades, yo no estoy generando seguridad. Como os comentaba antes, llegó a mis manos una estadística de Schiphol cuando hace 4 años organicé mi escuela de vuelo en Cuenca y dije, bueno, tengo que hacer el análisis de riesgos. ¿Por dónde empiezo? Pues empecé por una serie de estadísticas que encontré por Europa. El 50% de los daños materiales a las aeronaves en Schiphol ocurrían dentro de los hangares. Ni siquiera estaba la avena en vuelo. Entonces, claro, esto, a partir de ahí empecé a pensar que a lo mejor habría que ampliar el concepto de seguridad no solamente para la aeronave en vuelo. Todo el equipo entero es una unidad de entrenamiento hacia la seguridad. La seguridad se entrena y la seguridad es algo dinámico. ¿Por qué? Porque evidentemente van cambiando las condiciones, van cambiando los aparatos, van cambiando las tecnologías. Entonces no puede ser que no haya una comunicación entre los varios actores de este ámbito. Los tópicos fundamentales, oye, gestión del error, fácil, ¿no? Inmediatamente esto es una de las primeras cosas que sale la liderazgo. Pues oye, evidentemente si no hay un líder, lo único que encontraremos, sí, lo único que encontraremos es desorden. Comunicación efectiva. ¿Cuál puede ser una comunicación efectiva? ¿Charlas de pasillo? No, pues evidentemente hay que generar una serie de informes para que quede constancia de determinadas cosas. No me vale un papel, una nota escrita en una servilleta que se va a perder. Veremos que la estadística en esto es muy importante. Estrés, fatiga, carga de trabajo, chupado, eso está clarísimo, ¿no? Pero fijaros que esta idea de estrés y fatiga, cuando pensamos en ella, pensamos en un piloto. ¿Y qué pasa con un técnico de mantenimiento? Si yo tengo un técnico de mantenimiento trabajándome 12 horas diarias o trabajando de noche o tal y cual, puede ocurrir que meta la pata. Hubo un caso de un avión inglés, es un vídeo muy famoso que aparece el comandante agarrado por el copiloto fuera de la ventanilla. ¿Qué ocurrió? Que el técnico de mantenimiento súper estresado se equivocó de tornillos. ¿Qué pasó? Que el de mantenimiento estaba tan cansado, estaba tan estresado, trabajaba de noche a toda leche, etcétera, etcétera, pues se equivocó de tornillos. Y claro, antaño esas ventanillas pues estaban atornilladas de fuera hacia adentro, así que ¡pum! La ventana sencillamente saltó. Buenos días. Entonces, no hablamos solamente ya de pilotos y de cabinas. Sí, por favor. Pero hablamos de, ya empezamos a vislumbrar la posibilidad que esto de seguridad sea realmente un conjunto un poco más amplio. Conciencia situacional. No es solamente la conciencia situacional de un piloto que está volando, pero de toda una organización. Porque un piloto cuando llega debe tener la tranquilidad que toda una serie de acciones se han realizado convenientemente. Por poner un ejemplo, el otro día en Senasa, pues justamente ayer estábamos discutiendo el hecho de que en el libro de mantenimiento de los vuelos pues se apuntaban las cosas de manera errónea. De manera errónea, porque no se sabía exactamente cuándo había ocurrido algo. Entonces sabíamos que había ocurrido en el día, pero no sabíamos exactamente en qué momento. Entonces, o si se habían resuelto una serie de pequeñas dificultades que habían surgido. Claro, en aviación general y en velero las cosas son tontas, pero nos dimos cuenta de que podía generarse un fallo, aunque en nuestro caso los fallos suelen ser muy tontos. Me quedo sin radio. Ya ves, en un campo no controlado, los ingleses vuelan veleros sin radio directamente no la llevan embarcada. Así que, mira, tonterías así.
pero sí podía dar lugar a ese fallo sistémico, pues a algo más grave más adelante. Pues esa conciencia situacional es importante. Trabajar en equipo. Mi equipo no es solamente el grupo de pilotos, el grupo de mantenimiento, es toda la empresa en general. La parte comercial parece una tontería, pero puede generar situaciones de estrés no indiferentes. Entonces, si no hay comunicación, que en nuestro caso, si la parte comercial de repente inunda el día de clientes y no tenemos recursos suficientes porque no ha habido comunicación, estamos generando una situación complicada, ¿nos parece? De absoluto estrés. La toma de decisiones. Bueno, sobre esto, la toma de decisiones ya veremos más adelante qué significa exactamente. A primera vista tengo una situación, reacciona de cierta manera. Bueno, vamos a verlo con más detenimiento. Y resolución de conflictos. Posiblemente la resolución de conflictos sea una de las causas más gordas en la no resolución de conflictos de situaciones anormales o estados no deseados. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Y gestión de la automatización, sobre todo los que pilotáis drones, y a medida que vamos avanzando en la aviación comercial, pues cada día los aviones están más automatizados, lo cual obviamente es una ventaja, pero por otro lado también tenemos que gestionar toda esa automatización, porque si no, podemos caer en la trampa de no ser ya capaces de tomar decisiones en caso de fallo sistémico. Y análisis de los accidentes. Análisis de los accidentes clave y fundamental. Afortunadamente cada vez hay menos, y yo en vez de accidentes también pondría incidentes, que es lo que nos está fallando sobre todo en la aviación general. En la aviación comercial, pues los incidentes y tal, pues se están analizando, pero a nivel más bajo, más por abajo, que la pirámide se empleará enormemente con el tema de drones, pues sería oportuno que hubiese una comunicación más efectiva. Bien, así que entrenamiento de la seguridad se extiende a todo el ámbito operacional. Antes estaba hablando, pero se me olvidó otra pieza clave, que son los controladores aéreos. Los pilotos, mantenimiento, los controladores, todo forma parte del ámbito de seguridad. Entonces, no me vale que, personalmente, no me vale que los controladores vayan por un camino sin escuchar a los pilotos, sin escuchar la dirección general, etcétera, etcétera. Ejemplo práctico. TMA de Madrid, gigantesco. Pues, ¿cuántas realmente una zona de control tan amplia va a servir para algo? En realidad, hace 2 años era más extensa todavía. Entonces, se ha intentado proteger el espacio aéreo con un área prohibida enorme, pero luego no hay forma de controlarla. Hace 3 años, encima del sistema central, se denunció una cuasi colisión entre un SH-25, que es un velero de 25 metros de envergadura, y un Ryanair. Se vieron los ojos. ¿Por qué dices que no se gestiona el TMA? El TMA está totalmente definido y no tiene ningún problema. Otra cosa es que alguien se salga de una delta que tenga definida. Claro. Entonces, no es más fácil concentrar ese TMA a lo que realmente es eficaz para la aviación y establecer un sistema de control de la aviación general, por poner en este caso práctico. Pero tú hablas de incluir definitivamente la aviación general, sí, dentro de un TMA que tiene un nivel determinado y está controlando las entradas de estos señores y las salidas de estos señores cuando entran al TMA, pero no, y no incluye a la parte de abajo, ¿no? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, si hubiera comunicación entre control aéreo y pilotos, el TMA sería mucho más pequeño si hubiesen establecido unos sistemas de control para que la gente que se cruje las normas se les doblaría por la mitad. El problema del TMA de Madrid es que es un TMA atípico aparte de lo que cuentas, porque tenemos
Torrejón, tenemos Getafe y tenemos Barajas. Entonces, el sector que tú hablas que está transferido hacia Torrejón, exactamente. Entonces, la parte de maniobras militar, entonces es súper crítico. No os concentréis en el TMA de Madrid como tal. El TMA de Madrid lo he puesto como ejemplo para que veáis cómo la falta de comunicación ha generado una serie de situaciones o de condiciones para que puedan ocurrir cosas, porque ha faltado comunicación, hablar, a ver cómo arreglamos esto y qué necesidades tiene cada uno. ¿De acuerdo? Bien. Evidentemente mantenimiento. El mantenimiento evidentemente es una pieza fundamental. No puede haber aviación segura si no hay mantenimiento. Bien hecho. El foco es que hasta ahora, cuando hablas de CRM y cuando hablas de seguridad y tal y cual, inmediatamente nuestra mente va dentro de la cabina del avión. Y no es así. Esto hay que eliminar completamente este concepto y ampliarlo muchísimo, muchísimo más. Entonces, claro, el Threat, el Error Management, nace como evolución del CRM, de Crew Resource Management. Entonces, antaño, como se pensaba, seguridad, cabina, aviones y tal y cual, también los aviones eran distintos. Pero se llegó a una conclusión y evidentemente se dieron cuenta de que ese concepto tenía que ampliarse muchísimo más. Y de ahí empezaron los estudios de TEM, Threat and Error Management. Amenazas y errores, a ver cómo los manejamos. Claro, tiene que existir una comunicación continua en la organización. Y respecto a lo inevitable del error, que es la conclusión a la que llegamos, que el error ocurre sí o sí, y va a ocurrir desafortunadamente siempre, siempre. Ahora, ojo, el error no significa automáticamente catástrofe, pero el error ocurre, ¿vale? Entonces, la comunicación continua en la organización tiene que conseguir que haya una cultura no punitiva. Porque si yo como piloto resulta que, jolín, he metido la pata, me doy cuenta de que he cometido un error, y comunico, oye, he cometido este error y creo que la razón es este motivo. O un señor de mantenimiento dice, oye, yo he cometido un error y creo que la razón es esto. Lo que hacemos, si hay una cultura no punitiva, cosa que en realidad existe, yo creo que no. Si existe una cultura no punitiva, pues esa declaración, esa comunicación hace que se pueda analizar ese evento y se pueda elevar el nivel de seguridad de todas las operaciones. Espero que estéis de acuerdo conmigo sobre eso, ¿no? Porque las habilidades que se han trabajado en el Crew Resource Management se convierten efectivamente en contramedidas para los errores. Los de drones, por ejemplo, últimamente estáis trabajando o habéis tenido que preparar un análisis de errores, ¿no? Entonces, un análisis de riesgos, en el que habéis evaluado un riesgo y habéis encontrado que una medida mitigadora del riesgo, y luego la habéis evaluado para saber si esa operación se puede hacer o no se puede hacer. ¿Qué habéis hecho? Habéis utilizado la cultura y lo que conocéis del CRM para mitigar y utilizar unas contramedidas para los errores. Pero lo fundamental es que haya comunicación. Si yo cometo un error y no lo comunico, lo que genera es un accidente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que lo que es importante no es quién ha cometido el error, pero las causas que han llevado a ese error y sobre todo, no solamente poder evitar ese error. ¿Cómo se evita ese error? Con mayor entrenamiento, evidentemente. En un vuelo acrobático, si no te entrenas, antes o después metes la pata. Pero, ¿cuál es el efecto mitigador? Después de que haya ocurrido el evento, aunque no haya sido catastrófico, pues oye, vamos a medir todo esto, a ver qué ha ocurrido. Ante la aceptación generalizada que el error es ubicuo e inevitable, el error ocurre, y el error humano es el que más fácilmente se puede presentar, tenemos que trasladar nuestra atención a la detección oportuna de esos riesgos, mitigación de esos riesgos, porque evitarían que se convirtieran en catastróficos. Y de aquí sale el desarrollo del tema. Entonces tenemos que empezar a pensar que las amenazas, vivimos en un mundo de amenazas, estamos rodeados de amenazas continuamente. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ellas que tampoco le hacemos tanto caso.
Debido a que estamos en un caldero de amenazas continuo, de repente, ¡paf!, cometemos el error. Nadie de nosotros está exento. Y entonces esa generación de ese error me lleva a un estado no deseado. No estoy hablando solo del piloto, estoy hablando de toda la organización. Imaginaros, por poner un ejemplo, el 11 de septiembre. Las compañías aéreas vivían tranquilas, todo el mundo iba tranquilo. Sin embargo, hubo un error en la operación que generó una catástrofe a nivel mundial que nos ha cambiado la vida. 4 aviones estrellados. Porque vivimos en un ámbito de amenazas y todas estas amenazas incrementan la complejidad de la operación. No podemos pensar en una operación de vuelo exclusivamente dentro de la cabina del piloto. Tienen una tensión enorme y tienen que ser gestionados para mantener los márgenes de seguridad operacionales que sean aceptables. Jamás llegaremos a la perfección, es imposible. Pero sí podremos mitigar y podremos afrontar y reducir cada vez las situaciones que nos puedan llevar a un error. Podemos tener amenazas esperadas. ¿Cuál es una amenaza esperada? La meteo. Oye, el otro día os comenté cómo podríamos descubrir cosas de meteo y vimos que, oye, pues hoy me espera un mal día. ¿Vuelo? No vuelo. ¿Vale? Pues eso es una amenaza esperada. Va a hacer mal tiempo. Ya haré lo que haré. Inesperadas. Fallos en los equipos. Oye, de repente mi dron, esto ha dejado de funcionar, ha caído un rayo cerca y se me ha ido todo a freír monas. Eso evidentemente es inesperado. Un fallo, emergencias en vuelo, una colisión con un pajarraco, ya os la conté. Pues esas son cosas que no te las esperas, pero son de todas maneras eventos o errores externos a la influencia del operador. Eso es una amenaza, ¿sí? Vivimos sumergidos en unas condiciones que pueden generar estados no deseados, no solamente en vuelo, a cualquier nivel. Voy conduciendo con el coche, estamos rodeados de generadores de estados no deseados, continuamente. Entonces vamos a ver cómo vamos a manejar esto y cómo conviene manejarlo. Pues lo que os he dicho, amenazas previstas, tormentas, escarcha, cizalladura, clemencia del tiempo pronosticadas, aeródromo congestionado. Son todos los problemas que nosotros nos podemos esperar y que son conocidos. Cables, obstáculos, cuando vamos volando. Eso suele ocurrir. La realidad es que no. Nosotros podemos conocer si somos unos pilotos preparados y tenemos que volar en montaña, por ejemplo, pues cogeremos un mapa y miraremos dónde hay cables. La realidad es que luego en montaña sobre todo se colocan cables temporales y a veces no hay ningún aviso. Cables, obstáculos, aproximaciones de aterrizajes con viento cruzado y o viento en cola. Hay algunos aeropuertos en los que solo puedes aterrizar en un sentido. Claro, tengo viento en cola, tal y cual, pues sí, me lo espero. ¿Aterrizo o no aterrizo? Dependerá de mi avión, de lo que pueda hacer o lo que no pueda hacer. Temperatura del área exterior, altitud de densidad, extremos. ¿Qué es la altura de densidad? La altura de presión corregida por la temperatura de la atmósfera. Muy bien, pues ahora que estás volando en PPL tendrás que tener mucho cuidado con ella, porque cuando tengamos 40 grados, evidentemente tendrás que calcular tu temperatura de densidad en el suelo para saber si vas a poder despegar o no. Así de accidentes han ocurrido por ese motivo. Y esto es una condición conocida. Pues hay una barbaridad de accidentes. Hace 3 años, en un campo cerca de Ocaña, un motovelero, un Grop 109, un gran motovelero, tal y cual, intentó despegar, y que no daba, oye, y que no daba, y se tragó la valla. No pasó nada más que siniestro total del avión. Que las vallas tienen la ventaja de que se tumban, y los aviones motoveleros son más duros de lo que parece. Pero siniestro total. ¿Por qué? Por no calcular su potencia y su distancia necesaria de despegue. Lo mismo puede ocurrir con el tema de drones. Altura de densidad, ¿a qué altura estoy? ¿Qué temperatura tengo? ¿Cuánto va a durar mi batería para sujetar este cacharro en el aire? Bien, masa y centrado.
¿Sabéis cuántas veces he visto subirse a 4 personas dentro de un autovago sin coger y decir, a ver, qué ocurre aquí? Es peligrosísimo. ¿Eh? Y nadie está exento, porque además, fijaros, ¿qué ocurre? En compañía aérea tienes a alguien que te hace la carga y centrado, aunque luego el comandante, corrígeme si me equivoco, Sí. pero luego teóricamente tienes que supervisarlo, pero cuando estás escala reducida, tengo 25 minutos para despegar y tal y cual, bueno, esto ya, sí, venga, vámonos, ¿verdad o mentira? Claro, ¿qué pasa? Que luego esa experiencia, cuando vamos a volar en un avión de aviación general, pues como nosotros es la normalidad, pues cojo, me subo, hago un cálculo así mental y tal y cual. No, ¿cuánto combustible tengo? Pues en función del combustible igual me paso de peso. Ocaña, hace 5 años, llegan un señor con toda su familia, marido, mujer y 3 niños, y se los sube al Tobago. Un día de junio con 40 grados. El avión no despegó, pero afortunadamente se le desvió, etc. Y segó un poco de trigo, ¿sabes? Al final no pasó nada, gracias a Dios. Actividad de aves pronosticada conocida. Últimamente estamos teniendo un montón de colisiones en vuelo con aves grandes. Ya hay una serie de mapas que nos dicen por dónde vamos a encontrar bicharracos gordos. Hombre, a la aviación comercial que vuela ahí arriba, pues les afecta poco, hasta que no se van acercando al aeropuerto, pero por debajo de los cúmulos, esperaros cualquier cosa. ¿Sabéis cómo lo peor de colisionar con un avión que es? Con un bicho de estos que es, que te vibran hasta las muelas. A mí se me metió un buitre de 18 kilos dentro del ala de un Libel. Es un avioncito de papel de fumar, es un planeador. Me vibraron las muelas. O sea que vamos a preocuparnos de saber dónde hay. Si estoy volando cerca de las lagunas de Ruidera o cerca de Daimiel, pues es muy probable que yo en época de migraciones me encuentre con bicharracos. Cuando hablamos de seguridad aérea no solamente tenemos que pensar en la aeronave, tenemos que ampliar ese concepto lo más posible. Bien, imprevistas. Pues, oye, de repente mi aeronave deja de funcionar. Comandante Sullenberg, dejó de funcionar. Imprevisto, desde luego no se podía esperar esas cosas. Sin embargo, yo a mis alumnos sí que les enseño. Antes de despegar, decide, en la fase más crítica, que son los primeros 100 metros, qué vas a hacer si ocurre algo. Desde que sueltas las ruedas del suelo, en cada instante tienes que estar pensando que eso te puede ocurrir. ¿Por qué? Porque, mira, en el caso de los planeadores, tú despegas, se rompe el cable, pierdes 3 segundos, ¿qué coño ha pasado? Te quedas ahí, planchado. Y luego, si pierdes otros 3 o 4 segundos para tomar una decisión, has perdido demasiada altura. Te has metido en un estado no deseado realmente complejo. Entonces, tú haces el briefing prevuelo, pero me he dado cuenta, en mi experiencia, que el 98% de las veces se recita una poesía. Voy recitando la poesía, pero realmente no me estoy empapando de lo que voy a hacer. Tanto es verdad que en cada despegue es algo tan fácil como decirle, plas, se rompe el cable aquí, ¿qué haces? Pues tardan 10-15 segundos en tomarme una decisión, porque no están pendientes. Automatización, anomalías, confianza excesiva, actividades de aves no pronosticadas y zonas de aterrizaje contaminadas o inclinadas. Tenemos que estar pendientes de estas cosas, pero estas son situaciones imprevistas que no nos esperamos. Tipo de amenaza latente. Hay unas amenazas latentes que no son tan evidentes. Cambios organizativos. Oye, voy a cambiar la organización. Voy a organizar el mantenimiento de otra manera porque la normativa, porque tal, hay que rellenar papeles y tal y cual, pitos y flautas. Y estos cambios organizativos no se consensúan. Y peor todavía, no se notifican o no se comunican a todo el personal. Problemas de diseño de equipo. Ilusiones ópticas, así. Ilusiones continuas. Sobre todo a última hora del día, las sombras de las montañas, los árboles, te puede cambiar completamente el escenario y cometer un error. Cansancio. Cansancio es brutal. ¿Habéis estado alguna vez realmente cansados?
¿Habéis conducido alguna vez de noche que se os cerraban los ojos o algo así? ¿Y cuál es vuestro nivel de reacción en ese caso? Bajísimo. Yo paro. Bajísimo. Pero ¿cuánta gente se sale a la carretera? Claro, cuando estás sometido a una presión tremenda, y por eso la seguridad tiene que ver con todos. Porque cuando a un señor piloto le estás machacando... en Estados Unidos se afrontó esto hace mucho tiempo, porque... Ahora no me acuerdo exactamente, no sé si fue en Dallas o... El caso es que metieron la pata de una manera brutal. El segundo piloto dormía en el sofá del aeropuerto. Porque era tal la presión a la que estaba sometido que el tío llegó cansado. No, lo siguiente. Y claro, no se pudo mitigar el error. Estrés. El estrés es una buena cosa. El estrés activa vuestro cuerpo y os hace prestar mayor atención. Lo que pasa es que un estado de estrés continuado luego degenera. Un estrés crónico hay que pararlo como sea. Complacencia. Yo tengo 40.000 horas de vuelo, soy un tío cojonudo y vuelo de puta madre. Uno de nuestros campeones del mundo de vuelo a vela, Roberto Monti, se mató hace 10 años con 8.000 y pico horas de vuelo a vela. Es una burrada de horas, una burrada. Se mató en los Alpes. Complacencia. Es evidente que el estrés puede ser causa de un estado no deseado, igual que el cansancio, sobre todo la complacencia, o el exceso o falta de confianza también puede generar una condición de estado no deseado. Falta de experiencia y competencia reciente. Esto es importante, porque cuando hablamos de falta de experiencia y competencia reciente es competencia. Si yo tengo 30.000 horas en un liner, no tengo por qué saber volar automáticamente una Tobago o una Cessna o algo por el estilo. Eso genera también muchas condiciones complicadas. Bien, pues vamos a gestionar estos generadores de estados no deseados, que pueden ser de la industria, pueden ser corporativas, a ver cómo se gestionan, pueden ser grupales, pueden ser individuales, hay varios niveles. Todo el mundo está trabajando en esto. Permite reducir el número de errores. O sea, si yo consigo gestionar este generador de estados no deseados, amenazas, a priori, ya en fase de diseño, pues evidentemente de alguna forma evitaré el error. Pero ¿quién le dice al diseñador lo que nos puede ocurrir en el aire? Los pilotos, tenemos comunicación con los fabricantes y diseñadores de aviones suficiente como para que ellos hagan las cosas. En aviación comercial se lleva trabajando hace muchos años para ergonomía, por decir un ejemplo, por poner un ejemplo. Pero a niveles más bajos eso realmente ocurre. O sea, en la aviación comercial y a altísimos niveles efectivamente se trabajan estas cosas. Lo que necesitamos es reducir el número de errores. Modelo Shell, yo creo que esto es lo que se ha aplicado hasta hace poco tiempo. Yo diría que esto vale la pena ampliarlo más todavía. Software, soporte lógico, procedimientos, en todo lo que tiene que ver con lo que tenemos que hacer. Máquina, aeronave, hangares. Hay una estadística de Schiphol, el aeropuerto, uno de los aeropuertos más grandes de Europa. 50% de los daños a las aeronaves se producen dentro de los hangares. En aviación general eso lo sabemos, porque cuando movemos los aviones dentro de los hangares, pues les damos una cantidad de leches continuas. Y lo peor de todo es que no avisamos a nadie cuando ocurre. Por eso yo mis veleros los tengo en su remolque, porque ahí están más seguros que en ningún otro sitio. Environment, ambiente de trabajo, meteorografía, orografía, todo lo que nos rodea. Y el elemento humano, Livewire, que oportunamente lo ponen en el centro, porque si el elemento humano falla, todo lo demás no sirve para nada. Fisiología, pues hay un montón de documentación y no me voy a meter en ello, porque para eso están los médicos aeronáuticos. Respiración, limitaciones sensoriales, desorientación, fatiga. Hay toda una serie de situaciones de la que tenemos que ser conscientes. Evidentemente la psicología, la carga de trabajo, evidentemente que es un factor importante,
procesamiento de la información. Joder, si yo vengo de volar y resulta que todavía tengo que hacer 3 horas de papeleo, llega un momento en que acabo hasta las narices y dejo de hacer cosas. ¿Vale? Porque claro, mantenimiento quiere que tú le comuniques todo. Ahora, carga de trabajo también es el papeleo, no es solamente el vuelo, ¿eh? Por eso necesitamos comunicación. Conciencia situacional, tomar decisiones. Si dejo de tomar decisiones, es la peor cosa que puedo hacer. Y evidentemente, habilidades, experiencia, competencia. Entonces, ¿qué ocurre? Hombre-máquina, diseño, controles, sistemas de alerta, aviso, confort, toda una serie de cosas. Hombre-software, procedimientos operacionales. Hombre, los procedimientos operacionales también tienen que ser simples. Porque si yo me tengo que meter en la cabeza un procedimiento operacional complicadísimo, va a llegar un momento en que me va a saturar y no voy a saber qué hacer. Automatización de operaciones, aburrimiento. La información es fundamental, ya llevamos reiterando este concepto que hay que comunicar. Fíjate, los compañeros de drones, el tema de la relación social lo tienen que tener muy claro antes de salir a volar, porque pueden perder el control del aparato. O sea que, efectivamente, y tienen instrumentos para verificar si va a haber o no va a haber. Por ponerte otro ejemplo, la otra charla que di era sobre micrometeorología y más de un piloto quedó sorprendido porque jamás había pensado con tanta precisión lo que podía ocurrir de 0 a 150 metros. ¿Por qué? Porque como ahí nunca volamos apenas unos segundos. Sin embargo, son segundos muy importantes porque despegamos y aterrizamos, pero no había ningún texto aeronáutico, ninguno, que se concentrara exclusivamente en esa franja. Violación. Error hemos visto que es un evento, una acción que desvía de la intención o la intención es inapropiada. Sin embargo, una violación es cuando de forma voluntaria rompemos las reglas y nos desviamos conscientemente de las normas. Errores pueden ser latentes, situaciones que están siempre presentes, pero la idea es ampliar ese abanico de condiciones que nos llevan a un estado no deseado. Activos, actos peligrosos. Doy una pasada encima de la pista y resulta que hay un montón de tráfico por ahí pululando. Pues es un error. Intencionados. Me meto en el TMA de Madrid porque total, aquí no van a pasar aviones. Sí, pero, chico, ¿y tú qué sabes? Si hay una norma, no la violes. Descuidos. ¿Cuántas veces ha ocurrido que se han montado los planeadores? Antiguamente no tenían los mandos automáticos y ha habido compañeros que no han conectado un alerón o no han conectado un aerofreno. Pues no pasa nada, los aviones siguen volando, pero hace 3 años presencié una situación en Ocaña de pánico absoluto. Un privado con un Janus, que es un biplaza grandote y tal y cual, estaba despegando y de repente hace el plano de cola. ¡Ploc! No había cerrado el plano de cola. La suerte que tuvo es que no despegó. Ya sabes lo que le pasa a un avión si pierde el plano de cola, ¿no? Inmediatamente hace esto. Se mata. Por no haber hecho las cosas convenientemente, por estar montando el avión y no haber hecho la revisión prevuelo, por haber hecho la previsión de vuelo habiendo gente alrededor nuestro que nos habla y nos dice cosas, oye, mira qué guapa es la chica esa, oh, fíjate, joder, vaya nubarrones y tal y cual, oye, que estoy haciendo mi control del avión, déjame tranquilo. Hacer el control del avión sin el manual delante, porque llevo toda la vida haciéndolo. Pues tengo mi listado. Memory items los hago de memoria, pero luego leo mi lista para saber si efectivamente no me he olvidado de nada. Fijaros qué tontería podía haber provocado una tragedia. El error ocurre siempre, siempre, por lo que necesitamos generar una defensa para poder evitar un estado no deseado, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener claro, ¿vale? Todo esto, fijaros. Todo lo que hemos dicho hasta ahora. Yo soy así, no puedo cambiar. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Un montón. Mentira. Todos podemos cambiar. Todos. Es solo cuestión de entrenamiento. Entonces, claro,
error debido a falta de competencia, desemboca en una acción equivocada o un lapsus de memoria, que puede generar una situación anormal. Fallo. Bien, basado en las normas, no realizo ninguna comprobación de emergencia. Me voy a volar. ¡Paf! Un fallo enorme. Plano de cola del Janus que se cae. Basado en los conocimientos. Oye, pues me voy a San Javier. ¿Cómo está el avión? Ah, sí, está repostado. Tengo 3/4. ¿En serio? ¿Has calculado el viento? ¿Cuánto vas a tardar? ¿Vas a tener combustible para la reserva? ¿Cuántas veces? Peligro. Condición suficiente, potencialmente generadora de un riesgo y de un accidente-incidente. ¿Vale? Estamos rodeados. En el caso de Sullenberg, el peligro, simple huevo. Un huevo es el peligro. El huevo dará lugar a un pájaro, el pájaro luego irá volando en sus migraciones y entre medio me encuentra Sullenberg con su 320. Entonces, esta diapositiva lo que os quiere decir es que estamos sumergidos en condiciones que pueden generar estados no deseados. No bajemos la guardia, intentemos analizarlo continuamente, con todo nuestro equipo, entero. Bien, claro, antes del vuelo, pues tenemos que estudiarlas. En caso de drones, además tenéis que hacer un informe todas las veces de lo que va a ocurrir. Pues bueno, análisis, pues vamos a hacer un ejemplo de análisis. Pues antes del vuelo, pues yo tengo que pasarme un tiempo planificando las cosas. Debo prever las posibles amenazas o generadores de situaciones de estados no deseados a los que me puedo enfrentar. Durante el vuelo, lo mismo. Priorizar tareas y gestionar la carga de trabajo va a ser lo más importante si estoy en vuelo. Y tenemos que recuperar esas condiciones para que vuelvan a ser seguras, pero todo empieza antes de empezar a volar, ¿vale? Y después del vuelo, pues tenemos que analizar las cosas. A mí lo que hace que progrese es que cuando cometo un error y soy consciente de ello, lo analizo. Y cuando no lo tengo claro, pregunto, ¿qué hubieses hecho aquí y por qué? Esto es muy importante. La seguridad empieza en nosotros mismos y en la comunicación con los demás. Tanto para deciros, me he equivocado en esto porque ha ocurrido esto, tanto con los demás para que tengan una solución que puede ser incluso mejor que la tuya. ¿De acuerdo? Bien. Contramedidas. Bueno, pues todo aquello que puede evitar una situación. En vuestro caso de los drones, voy a visitar un rascacielos, ¿qué viento hace? ¿Qué contramedidas tengo? Vuelo, no vuelo, cómo lo mido, ya os enseñé. Esas cosas. Es por poner un ejemplo. Planificarlas. Contramedidas de ejecución. Oye, pues resulta que he perdido el control. Ya estoy en un estado deseado, ya joder, esto no manda, se me acaba la batería, he perdido la conexión, me han hackeado cualquier cosa. Pues ya lo tengo planificado y es una ejecución. Disparo el paracaídas. Y luego, evidentemente, tengo que revisarlas continuamente. Planificarlas, sesiones informativas, decisiones comunicadas y aceptadas por toda la organización. Pero yo puedo comunicar una cosa y puede que no esté aceptada. Si no está aceptada, pues está claro que no la van a cumplir, ¿no? Tiene que estar aceptada. Delegar funciones y responsabilidades. Definirlas, encargarlas, comunicarlas a todo el equipo. Gestión de estrategias efectivas para gestionar esas amenazas que puedan comprometer la seguridad. Todos estamos metidos en ello. Contramedidas de ejecución. ¿Los miembros de la tripulación están controlando activamente lo que está ocurriendo? Sistemas y otras cosas, sí, no. Posición, configuración de la aeronave, acciones, conciencia situacional importantísimo en el vuelo. Tareas operacionales priorizadas, pero no podemos tener miedo de actuar, de ninguna manera, no se puede. Entonces, pero a todos los niveles, no solamente en vuelo, desde la organización en tierra. Oye, este mecánico, ¿por qué estás haciendo las cosas así? Esto no funciona o lo veo mal. No podemos tener miedo de decir las cosas. Por eso que las empresas y las organizaciones aeronáuticas deben radicalmente modificar su pensamiento.
porque por mucho que digan que las acciones y las comunicaciones no desembocan en una reacción no punitiva, es mentira. Identificar las amenazas, recalcar a los alumnos las medidas que tienen que adoptar, cuáles son los latentes, detectarlas. Ya llevamos hablando de esto bastante tiempo. Y el TEM se basa sobre todo sobre una pregunta importante: ¿y si? Es algo que la complacencia, el siempre se ha hecho así, evitamos el preguntarnos continuamente: ¿y si pasa esto? Pues el TEM, el origen es justamente ese. Esa ganas de conocer, de profundizar, de saber más, eso es lo que nos impulsa a la mejora. Y si los instructores somos una pieza fundamental y no lo estamos aplicando. Nosotros somos los instructores, las personas que debemos inculcar esa competencia y esa educación, empezando por nuestros alumnos. En el fondo, cuando una persona empieza a volar, el primer contacto que tiene con la aeronáutica, ¿cuál es? Su instructor. Pues entonces, a lo mejor, tendremos que empezar por ahí. Desafortunadamente, la mayoría de los instructores somos gente muy mayor, somos autocomplacientes, tenemos un ego infinito y tal y cual, y nos encanta machacar a la gente, pero el instructor es la pieza, es el primer contacto a nivel aeronáutico que tiene una persona. Enseñanza en reconocer y la gestión de los errores. Debemos conceder al alumno además la oportunidad de equivocarnos. Me equivoco, ensayo y error. Ensayo y error. Hemos de permitir el error, simulado, posiblemente, o en unas condiciones de todas maneras de seguridad. Un instructor de vuelo trabaja siempre en un estado no deseado, si lo pensáis. Yo estoy continuamente en un estado no deseado cuando vuelo con un alumno, continuamente. Pero claro, por eso mis márgenes son superiores. Sin embargo, mi misión no es tanto enseñar a volar al alumno, porque jamás será como yo, ni yo seré como él, aunque se convierta en campeón del mundo, pero sí lo que tengo que enseñarle es una base de conocimiento para que pueda ser responsable y actuar de manera segura. Por ejemplo, amenazas, movimientos laterales, rodadura demasiado rápida, ¿cuántas veces ha ocurrido? Demasiado rápido o lento en la aproximación final. Ir demasiado rápido es igual de malo que ir demasiado despacio en una aproximación final. ¿Cómo identificamos una amenaza? Como sabéis que en la aeronáutica nos encanta ponerle siglas a todo y tal, pues me encanta el SIRA, Safety Issue Risk Assessment. Yo me he encontrado muy cómodo con este sistema. ¿Por qué? Porque me obliga primero a analizar el entorno, una serie de causas que pueden generar un estado no deseado. Entonces, este estado no deseado, todas estas causas pueden generar un evento de riesgo que puede ser arriesgado. Entonces, lo primero que tengo que poner es pensar en una serie de controles preventivos para evitar llegar a este evento de riesgo. ¿Vale? Y luego, una vez, razonar y decir, bueno, una vez que se ha verificado este evento de riesgo, pues ha ocurrido, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para mitigar las consecuencias de ese evento de riesgo? Que son controles mitigantes o de recuperación de esa situación, para analizar toda una serie de consecuencias. Yo tengo un evento de riesgo que tendrá unas consecuencias. Pues, ¿qué puedo hacer para a cada evento de riesgo pues mitigar la consecuencia de ese evento de riesgo? Ya os digo, me he encontrado muy cómodo. Es un trabajo largo, porque evidentemente pues tenemos que razonar en toda una serie de cosas. Fijaros que un mismo evento pues puede tener varias salidas. Entonces, pues aquí tendré que estudiar evento desencadenante, estado de operación no deseado, y consecuencias: catastrófico, peligroso, incidente mayor, incidente menor, incidente insignificante. ¿Vale? Pues esas cosas son las que tengo que evaluar para saber si una operación puede ser viable o no. ¿Vale? Pero lo primero tenemos que estudiarlo. Oye, ¿cómo le asignamos el riesgo? Pues indicamos la frecuencia estimada con lo que ocurre en determinado evento. ¿Cuántas veces me voy a quedar sin combustible? Por poner un ejemplo, porque esto tiene
amplísimas condiciones. ¿Cuántas veces me puede ocurrir que me quedo sin combustible? Pues muy pocas, ¿verdad? Una cada 100 vuelos, una cada 10.000 vuelos. A niveles macroscópicos de operaciones de compañía, pues estas cosas ya empiezan a tener números consistentes, ¿vale? Pero, no obstante, lo vamos a ir estudiando. Se indica la frecuencia con la que, vale, ha ocurrido esa causa, ¿vale? Esa causa que me va a llevar a un estado deseado. Pongo una barrera. ¿Con qué frecuencia fallan las barreras? Oye, no tengo combustible. El alumno se le va la pinza. Oh, Dios mío. Se te queda bloqueado, dejan de ser persona. ¿Con qué frecuencia ocurren esas cosas? Pues esto lo puedo evaluar y hago una previsión, una conjetura. En realidad estamos a nivel de conjetura, pero esta conjetura va mucho más allá y mucho más precisa que el no hacer nada, ¿vale? Bien, frecuencia con la que ocurre el evento, pues tanto, ¿vale? Y luego, una vez que ha ocurrido el evento, pues aplico la corrección una vez que se ha verificado. Pues, y vamos multiplicando los factores y la frecuencia con la que se presentan los accidentes. Ahí empezamos a evaluar una determinada operación. Y más todavía, yo he añadido, además, una serie de factores que esto faltaba en el SIRA o en el CERA, y es probabilidad, severidad, se va multiplicando, será un índice total. Pero la probabilidad de que ocurra será mayor, he aplicado un factor corrector, porque cuanto más vueles, en realidad, más probabilidades tienes que algo ocurra. Claro, ¿dónde está el balance? Porque claro, si no vuelo, tengo menos experiencia, pero si tengo menos experiencia, ¿dónde fallarán las cosas? En el efecto para salir de una situación no deseada. Pero gracias a la corrector de frecuencia, ya sé por dónde tengo que tirar, porque si vuelo mucho y me doy cuenta de que mis pilotos, por decir una cosa, mis instructores no están capacitados para salir de una determinada condición, pues tendré que aplicar un factor corrector, porque si no, esto no me va a funcionar. El aplicar una frecuencia ayuda a mejorar el análisis. Y yo creo que este factor de corrección es algo que se utiliza muy poco, la frecuencia con la que hacemos determinadas cosas. Bien, pues claro, hemos aprendido importantes lecciones del pasado. Las investigaciones son absolutamente necesarias y valiosas. ¿Cuál es la pega? Que llegan a posteriori, cuando ya ha ocurrido. Hemos aprendido de ahí. Entonces, claro, lo menos lógico es que tengamos que reproducir toda la experiencia de vuelo empezando desde los hermanos Wright. Pues oye, bueno, hemos empezado de ellos. A mí no me vale la famosa frase de Otto Lilienthal, ¿no? El progreso necesita sacrificio. Mierda. Lo que tenemos que intentar es que no ocurran, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de hace 200 años. Y claro, las causas hoy en día, está claro que la aviación es muy segura, se han convertido en situaciones muy especiales, muy raras, muy curiosas. Entonces, pues tenemos que pensar en ellas de alguna manera. Y por tanto debemos definir la seguridad, ya no la podemos definir solamente como una ausencia de accidentes. No tengo accidentes, pues ya está, me quedo tranquilo, mentira. No puedo bajar la guardia. Debemos hacer mucho más, tenemos que ser proactivos, debemos imaginar, debemos comunicar nuestras aprensiones, nuestros temores, nuestros miedos. Y tiene que ser un esfuerzo general de toda la operación, de todos los implicados en la operación. Así que, y no puede considerarse solamente una información local, de compañía. La cosa tiene que ser global ya. Hoy en día tenemos que aprovecharnos de eso. La información que me pueda llegar de Estados Unidos es vital, no puedo esconderla así. Si AESA o EASA se esconde sus informes así porque yo soy muy bueno y no quiero que los demás se enteren, estamos cometiendo un error. Igual que cometemos un error cuando a nuestro competidor no le comunicamos que hemos detectado un fallo de operación. De esa manera nosotros seremos capaces de obtener suficientes datos para poder construir un escenario nuevo el día de mañana. Hay que concienciar a la gente, pero es solo un ejemplo, ojo, esto es solo un ejemplo. La filosofía es tenemos que comunicar, y la filosofía es los que enseñamos, tenemos que hacer un esfuerzo más profundo y ulterior para que esta cultura aeronáutica se pueda divulgar a nivel global.
incluso nuestros competidores. Entonces, claro, las preguntas: ¿estás estresado? ¿El control de la velocidad se ha deteriorado? ¿Tú te encuentras con dificultades para tomar decisiones rápidamente? Entonces, hay una serie de preguntas que tenemos que hacernos siempre. Y esta filosofía es la que tenemos que comunicar a todo personal aeronáutico, no solamente el piloto. El señor de mantenimiento que ese día se ha peleado con su mujer y se olvida de poner un tornillo o cambia un tornillo por otro, no está comportándose adecuadamente. Tiene que tener ese sentido de responsabilidad de decir: hoy no puedo trabajar. Claro, por el otro lado, la empresa lo que no puede hacer es aplicar una acción punitiva. Como no trabajas, no tienes derecho a toda una serie de plus que tiene tu sueldo. ¿Cuántas veces ocurre? Me voy a trabajar aunque esté fatal. ¿A qué ocurre? ¿Por qué? Porque si me quedo en casa, pues pierdo toda una serie de pluses en mi nómina. Esto no es un concepto aeronáutico, pero ocurre a todos los niveles y no tiene por qué afectarnos solo a los pilotos. Afecta a toda la compañía, a toda la organización. Y esto es algo en lo que deberíamos razonar y pensar. El análisis para las acciones mitigadoras. Bueno, vale, oye, ya estoy en el follón, ya tengo el lío. ¿Estoy preparado para afrontarlo? Es la segunda pregunta. A lo mejor lo que tengo que conseguir es que esa persona esté preparado para afrontar una medida mitigadora. Ya tenemos el lío. Ya estamos metidos en el ajo. Pues tenemos que mitigar los efectos, de forma que el accidente a lo mejor solo sea un incidente. Pues hay que pensar de forma explícita. Hay que evitar estados de negación. ¿Estoy preparado para hacer un vuelo acrobático de alto standing, de alta performance? Sí, no. Pero es que yo soy muy bueno. Si no vuelo y no participo en la competición, me va a quedar mal. Negación de un estado. ¿Se puede? Bien. La seguridad, por tanto, es una cuestión global. Americanos, venezolanos, colombianos, ingleses, alemanes, todos deberíamos poder participar. Y aunque sea una compañía competidora, la realidad que transferir las comunes experiencias no deberían servir para encontrar un punto débil y machacarles, sino todo lo contrario. Hay que usar todos los datos que tenemos para que podamos aplicar medidas mitigadoras a las cuales a lo mejor no hemos pensado, pero nuestro competidor sí. Nuestra seguridad tiene un coste, tiene un precio. ¿Cuánto vale nuestra seguridad? Infinito. Entonces, tenemos que transmitir ese conocimiento a nuevas organizaciones. La tecnología va a cambiarlo todo. Nuestra forma de afrontar el vuelo va a ser completamente diferente. ¿Tendrán los nuevos pilotos mejores habilidades? Gran pregunta. ¿Y cuál es su habilidad? Hablamos de competencias. La pregunta: ¿podrán los pilotos ser capaces de ser la autoridad absoluta en cada circunstancia? El tema es: la necesidad de seguridad no puede tener un precio. No puede tenerlo. Entonces, ¿la investigación puede dirigirse exclusivamente a la máquina? ¿Al aparato? Evidentemente no. ¿El equilibrio entre norma y progreso compromete la seguridad? Por supuesto que sí. ¿La formación aeronáutica generalizada puede ser la base para un futuro seguro? Yo creo que sí. El problema es que estamos empezando, si esta es la base y aquí está el final, la comunicación aeronáutica empieza aquí. Y debería empezar aquí abajo. Igual que enseñamos a nuestros hijos a cruzar una calle, deberíamos empezar a razonar en estos términos. Porque la seguridad aeronáutica es una cuestión de conciencia. No es una cuestión de mercado, no es una cuestión de preparación, es una cuestión de actitud. A todos los niveles, desde el más bajo al más alto. Así que el factor humano es el primer causante de accidentes, por supuesto. Y como factor humano, no solamente pongo el piloto, pongo una compañía que esconde sus cosas para que los demás no se enteren de una cuestión de seguridad. Y es también, pero al mismo tiempo,
es el factor humano el responsable, afortunadamente, de la resolución positiva de muchos estados no deseados. Así que hay que, efectivamente, lo que decía el compañero antes, seguir investigando el factor humano, porque si es verdad que es el eslabón más débil, también es el más resiliente, el que más aguanta en absoluto, y el que consigue las soluciones. Realmente el hombre, en las situaciones más complicadas, es cuando saca lo mejor de sí. Como el instructor es el facilitador del aprendizaje, es el primer eslabón y el primer responsable, o por lo menos yo le considero como primer responsable, por la educación en esta filosofía. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Así que, evidentemente, hasta ahora que ha ocurrido que el instructor, pues un poco por tradición, lo que se pretendía era que el alumno fuera una especie de clon. En un momento que me di cuenta que el alumno no podía ser mi clon. Es más, que yo de un alumno podía incluso aprender cosas si cambiaba mi actitud. Claro, mi alumno debe conseguir las aptitudes. El volar es una cosa compleja, por supuesto, pero como todo se entrena. Yo no voy a correr un maratón sin entrenarlo antes. Primero me entreno, primero correr los kilómetros y me asfixiaré. Y a medida que voy entrenando, pues cada día 1 kilómetro más. Pues esto de la aviación es igual. Se van adquiriendo competencias con la experiencia. Y la experiencia sale de cometer errores y de salir al paso. Así que el trabajo del instructor es un ejercicio continuo de meterte en problemas para sacarte de ellos, para que aprendas a salir de ellos, fundamentalmente. Y, sobre todo, establecer un correcto sentido crítico. Lo que me interesa es que el alumno tenga el sentido crítico de no meterse en un problema, de analizar de una forma automática una serie de eventos, que si no lo hace se sienta mal. Por lo que debe desarrollar su propio sentido crítico, porque en un determinado momento, como yo no puedo preverlo todo, si él tiene un sentido crítico, igual puede dar con una solución que no tiene por qué ser la mía, pero puede ser igual de buena. Y tengo que permitir eso. Cosa que las compañías aéreas o los operadores aeronáuticos es algo complicado de conseguir, porque cada día estamos más encajonados en procedimientos absolutos. Necesitamos que llegue por sí solo a un determinado concepto. El briefing, por tanto, es muy importante. Yo te explico lo que quiero y luego tú apáñatelas para conseguirlo, porque si no le voy a radiodirigir. Él debe tener claro lo que quiere o lo que quiero de él en todo momento, y tiene que prepararse ad hoc. Así que esto es un poco el concepto. En lo que necesitamos es focalizar al alumno sobre los objetivos a conseguir, que no tiene por qué ser un vuelo perfecto, pero tiene que ser una actitud perfecta. Cabeza, no mano, porque para eso las máquinas son estupendas. Respeto del alumno hacia el instructor, respeto del instructor hacia el alumno, respeto de la operación hacia todos y cada uno de los operadores. Eso es lo que va a conseguir una operación segura. Yo como operador pongo en marcha una acción punitiva sobre alguien que ha cometido un error, no le esté respetando. No esté respetando su honestidad. Y esa honestidad es la que va a conseguir que tengamos un ambiente seguro.